Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre marcadores genéticos. Para comenzar el tema, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es un marcador? Un marcador es un carácter de un individuo que me permite reconocerlo. Y un marcador genético molecular es una molécula o segmento de ADN heredable cuyas características pueden ser medidas y a partir de las cuales es factible realizar inferencias referidas a la ecología y evolución de individuos, poblaciones o taxas, ¿sí? O si no, otro tipo de inferencias también en la medicina puede ser. Los marcadores pueden ser dominantes o codominantes, ¿sí? Un marcador codominante, como tenemos acá a la derecha, son patrones de bandas distinguibles en homocigotas y en heterocigotas, es decir, se distinguen todos los genotipos. Acá podemos ver el homocigota dominante, el recesivo y podemos observar a los heterocigotas con dos bandas. En cambio, los dominantes, como está acá a la izquierda, pueden observarse solo dos clases de genotipos. Cuando está el dominante, por ejemplo, se observa solamente una banda, ya sea heterocigota o homocigota dominante, o se puede observar solamente el homocigota recesivo en otra banda. Es decir, una de las clases homocigotas se confunde con el heterocigota, ¿sí? Acá estaríamos observando el fenotipo. Entonces, los marcadores moleculares son todas aquellas moléculas, ya sean proteínas o ADN, que se pueden identificar y caracterizar para definir un genotipo determinado, ¿sí? Muchos de ellos permiten la asociación de genotipos con fenotipos específicos. Es cualquier fenotipo molecular oriundo de la expresión de un gen, como es el caso de las isoenzimas o el segmento específicos de ADN, correspondientes a regiones expresadas o no del genoma, que puede ser detectado y su herencia es monitoreada, ¿sí? Eso es muy importante. Los marcadores moleculares entonces son cualquier señal o traza molecular que nos permite estudiar el carácter, fenotipo o genotipo asociado a este y de herencia mendeliana, y detectada como una secuencia de ADN o proteínas. Las fuentes de origen de los marcadores moleculares puede ser ADN cromosómico, es decir, genómico, ya sea ADN codificante, no codificante o altamente repetitivo en forma de tándem, o ADN extracromosómico, ya sea ADN mitocondrial o de cloroplastos. El procedimiento general en el uso de marcadores moleculares es el primer paso, la extracción del ADN, luego la generación de los polimorfismos, ya sea por enzima de restricción, por PCR o combinación de las dos. Luego se hace electroforesis de poliacrilamida o agarosa concentrada para observar si se amplificó o no. Luego se detectan esos fragmentos con sondas marcadas, con bromuro de etidio, quimioluminiscencia, por ejemplo, tinción de plata también puede ser. Luego se realiza la autorradiografía y se puede fotografiar también esto. Una vez que tenemos los fragmentos, se evalúan y finalmente se realizan los análisis estadísticos para poder hacer diferentes inferencias. Los marcadores moleculares son de diferentes tipos, pueden ser directos, o sea que están dentro del gen, es decir, intragénicos, o pueden ser indirectos usando otro gen o marcador cercano en el cromosoma para poder identificar sus diferencias entre individuos, ¿sí? El sistema de marcadores de ADN pueden ser basados en hibridación, como los RFLP, basados en la amplificación, como los microsatélites, o basados en el secuenciamiento, como los SNP. En el caso de hoy vamos a ver uno de cada tipo. Los RFLP es una técnica que se vale en la capacidad que tienen las enzimas de restricción para poder reconocer secuencias específicas a lo largo del genoma, de modo que una mutación puntual dentro del sitio de restricción resultará en la pérdida o ganancia de una secuencia de reconocimiento, dando origen a un fragmento de restricción de diferente longitud al original. Los fragmentos del genoma generados por las enzimas de restricción son separados en un gel de agarosa para luego ser transferidos a un soporte sólido que puede ser una membrana de nylon o nitrocelulasa. Una vez que se encuentra en soporte sólido, el ADN digerido y separado puede ser hibridizado con una sonda marcada. La sonda se hibridará en el lugar donde se encuentre la zona complementaria a la secuencia. Ya vamos a ver un poquito más eso.
Entonces, los RFLP permiten estudiar el genoma con mayor cobertura al incluir secuencias codificadoras y no codificadoras de ADN, es decir, exones e intrones, y se heredan de forma mendeliana simple. Pueden hacerse por Sauter blot o por PCR. Los usos más comunes de los RFLP son detección de individuos portadores de un gen recesivo, estudios filogenéticos y diversidad genética, test de paternidad y salud pública, también la virología. O sea, el uso es bastante amplio, esos son solo algunos de los usos y los más comunes. Entonces, la técnica está basada en la digestión del ADN total de un individuo con diferentes enzimas de restricción. Esta restricción produce cantidades equimolares de fragmentos por una molécula de ADN dada. Entonces, los fragmentos resultantes son separados por electroforesis en geles de agarosa y son transferidos luego por capilaridad a una membrana de nylon o Southern blot. Esta membrana es hibridada con una sonda radiactiva, o puede ser que no esté radiactiva, y el producto de la hibridización puede ser visualizado por medio de una autorradiografía de rayos X, de acuerdo al peso molecular de las bandas. Entonces acá veríamos cómo están las bandas. Las ventajas de la técnica son que la presencia de un número ilimitado y la expresión de estos marcadores es codominante. Una de las desventajas es que requiere una muestra grande de ADN y que la técnica es bastante lenta y cara. Pero igual esto es como que en los últimos tiempos se va modificando y se va modernizando todo. Otra de las técnicas que vamos a ver son los mini satélites, ¿sí? Aproximadamente la mitad del ADN no codificante es ADN repetitivo, y aunque gran parte del mismo es extremadamente polimórfico, el ADN más utilizado es el ADN repetitivo en tándem, y dentro de él están los mini satélites y los microsatélites. Son usados como zonas de secuencias simples repetidas. Las secuencias repetidas de mini satélites son monómeros que generalmente tienen entre 15 y 35 pares de bases. Los que nosotros vamos a ver hoy con mayor detenimiento son los microsatélites. Los microsatélites son regiones cortas de ADN no codificantes constituidas por secuencias de 2 a 6 nucleótidos que se repiten en tándem. Estas repeticiones están flanqueadas por regiones conservadas que permiten el diseño de primers para su amplificación por PCR. Son marcadores genéticos muy polimórficos que presentan herencia mendeliana simple y se agregan como codominantes. Los productos de los distintos alelos difieren en el número de repeticiones porque migran a distinta velocidad en un gel de poliacrilamida o de agarosa. Entonces, en este dibujo acá podemos ver los primers, que es la zona conservada, las repeticiones en tándem, y luego estas repeticiones pueden sufrir variación en la cantidad de las mismas y van a hacer que migren diferente en esta zona, en un gel. Entonces, los microsátelites son fragmentos de ADN formados por unidades repetitivas de secuencia simple. Estas unidades o motivos se componen de 1 a 6 pares de bases y su grado de repetición es relativamente bajo. Se utilizan un par de iniciadores, es decir, primer, para su amplificación. Y puede haber diferentes, lo podemos clasificar en diferentes tipos. Los mononucleótidos, es decir, solamente un par de bases, dinucleótidos, trinucleótidos y tetranucleótidos, ¿sí? También otros tipos suelen ser los perfectos, los imperfectos, es decir, que tienen como dos secuencias de tándem, compuestos, compuestos interrumpidos o complejos, ¿sí? Igual los que más se utilizan son estos perfectos y cuando son dinucleótidos, trinucleótidos, digamos, cuando se repiten menos pares de bases, es más polimórfico, ¿sí? Los usos son muy variados y son muchísimos, pero los principales son en estudios de diversidad genética, ya sea para conservación o simplemente para conocer la diversidad, cartografía genética, prueba de paternidad y criminalística. Entonces acá tenemos más o menos cómo realizar uno. Se realiza una reacción de PCR con los iniciadores específicos para un locus, o sea, un primer específico con un locus de microsatélite.
Y luego que la PCR está lista, se hace una electroforesis en geles de poliacrilamida o garosa, pero la garosa tiene que ser muy concentrada, ¿sí? Entonces acá migran por diferencia de tamaños, cuando hay una sola banda es homocigota y cuando hay dos bandas son heterocigotas. Bueno, acá se ve un poquito más grande el ejemplo, los primers en la zona conservada, acá se ve eh, la región de microsatélites, acá tiene 12 repeticiones, acá tiene 9, esta, al ser más liviana va a migrar más, ¿sí? Entonces se va a ver heterocigota. Si las dos fueran iguales, se vería solamente una banda. Acá, en este primer ejemplo, es homocigota, entonces se ve una banda, en cambio en el segundo se ve una heterocigota, como la diferencia está en 4 repeticiones, uno migra bastante más que el otro, en cambio en el tercer ejemplo solamente hay una repetición diferencia, por lo que las bandas están un poquito más juntas. Las estrategias de desarrollo de iniciadores para los iniciadores de microsatélites pueden ser varias. Puede ser clonamiento, secuenciamiento y diseño de iniciadores. Puede ser identificación de primers de microsatélites a través de otros marcadores. Búsqueda de marcadores en la secuencia de bases de GenBank o transferencia de otras especies afines. Esto no es muy recomendado porque son marcadores específicos, ¿sí? Especies específicos. Cuando lo usamos una especie, por más que estén muy emparentadas, puede traer bastantes errores. Y la diversidad que marca va a ser menor. Las ventajas de esta técnica es que poseen alta variabilidad en sus locis, apropiado para los análisis de diversidad genética. Se encuentran distribuidos en todo el genoma, permitiendo hacer un buen muestreo genético del material de estudio. Son marcadores codominantes y tienen alta presencia en la determinación de alelos. Pero como desventaja, tiene que su caracterización es específica por especies, solamente se puede usar en esa especie, y su identificación, ya sea el descubrimiento y hacerlos usables, es bastante costoso, ya que requiere secuenciamiento en librerías de ADN. ¿Sí? La última técnica que vamos a utilizar hoy que vamos a aprender hoy son los SNP, que esto está bastante en auge. Una técnica es una de las más modernas y está permanentemente utilizándose. Son polimorfismos de nucleótidos simples, son polimorfismos de nucleótidos únicos, son un tipo de polimorfismo que producen la variación en un solo par de bases, ¿sí? Como su nombre lo indica, son variaciones en secuencias que involucran la sustitución solamente de un nucleótido cuando se comparan dos alelos de cromosomas homólogos, generalmente provocados por errores durante la división celular. Se caracterizan por ser estables genéticamente y poseen una baja tasa de mutación. Además, requieren una mínima cantidad de muestras para su identificación. Esto es una ventaja muy importante. Sin embargo, se necesita una alta densidad de SNP para obtener un nivel de información adecuada. Se distribuyen a lo largo de todo el genoma, incluyendo regiones codificantes, regiones intrónicas, regiones reguladoras e intergenómicas. Un SNP es un cambio, como ya dijimos, en una base dentro de la secuencia. Ven, acá tenemos la secuencia. Se considera una forma de mutación puntual que ha sido lo suficientemente exitosa evolutivamente para fijarse en una parte significativa de la población de una especie y existen marcadores que detectan los cambios de ese único nucleótido, ¿sí? Se estima que se estima un SNP por 1000 bases en el genoma y puede o no alterar la estructura de las proteínas, ya eso lo vamos a ver en más detalle. Entonces, los SNP que se localicen dentro de la secuencia codificante pueden modificar o no la cadena de aminoácidos que producen. Puede ser que se modifique o no, y es decir, que puede ser sinonimia o no. ¿Sí? Los usos más importantes son desarrollo de fármacos, medicinas, mapeo de haplotipos y mapeo genéticos y diversidad genética. Existe una gran variedad de métodos analíticos que permiten descubrir nuevos SNP e identificar a SNP conocidos en la secuencia de ADN. Una de las más utilizadas es la secuenciación, ¿sí?
Eso por ahí es una ventaja muy grande porque puede ser identificado en forma automatizada y se requiere muy poca cantidad de ADN de muestra para poder desarrollarlos, pero una de las desventajas es que es una técnica bastante cara. Pero bueno, como dijimos anteriormente, todo esto se va modificando bastante. Las técnicas están cada vez más accesibles. Bueno, hasta acá que llegó la clase de hoy, espero que hayan entendido.